empieza el proyecto, ¿no? Inge, postergaremos. El lunes, Inge. Lunes, Ahí están, muchachos. Zapatas retranqueadas a ambos lados. ¿Se ve? A ver, confírmenme por el micrófono. Sí, Inge, se ve bien. Ya. Bien. Ahí tenemos una figura donde nos muestran las zapatas de tranqueada a ambos lados, su elevación y su planta. Observamos dos columnas. Cada una está transmitiendo una carga de servicio, P1 y P2. Y vemos que debajo de las columnas no hay zapata. La zapata está en el vano de la viga, en la zona central, y es solo una. Entonces podemos ver que ambas columnas están retranqueadas, a ambos lados, por eso el nombre. Zapatas retranqueadas a ambos lados. Debajo de las dos columnas no hay fundación. La fundación está debajo de la viga, en el vano de la viga. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo usamos esta fundación? No es muy común su uso. Muy, pero muy rara vez vamos a utilizar esta fundación. Alguna vez podría ser, pero hay que saber cómo funciona y cómo se diseña. Llegado el momento, tenemos que tener conocimiento de esta fundación. Se utilizan estructuras pequeñas, 2, 3, 4, máximo 5 niveles, no más. Generalmente, cuando al lado de la columna, de las dos columnas, hay límites de propiedad. Entonces, pueden ser estas columnas de borde. Fíjense, hay límite a ambos lados. Podría ser un sistema de una zapata de medianería conectada. Pero seguramente al lado del límite de propiedad, pues hay alguna construcción precaria a ambos lados, construcciones precarias. O tal vez la construcción del mismo propietario, ¿no? No siempre puede haber un límite de propiedad, puede haber una construcción ya existente del mismo propietario que no quiere que se demuela o que se toque, quiere que se respete. Entonces, bajo esa situación y esas circunstancias, tendríamos que diseñar una zapata retranqueada a ambos lados para salvaguardar alguna estructura existente a ambos lados de las dos columnas. Podemos ver entonces que las dos columnas están unidas por una viga de ancho B y de alto H mayúscula, y vemos en la elevación. Y en el vano de la viga está la zapata, lado A y lado B en planta, y espesor H minúscula. Entonces,
ante las dos cargas de servicio P1 y P2, el suelo reacciona con una presión dirigida de abajo hacia arriba en la base de la zapata, cuya resultante es R. Entonces, si decimos sumatoria de verticales, P1 más P2 menos R, va a ser igual a 0. Y aquí está la ecuación 318. 3.118. R va a ser entonces P1 más P2. La resultante de la presión en la base de la fundación dirigida de abajo hacia arriba, en la base de la zapata. Planteamos sumatoria de momentos. En la columna 2 vamos a decir P1 por L menos la resultante R que actúa en el centro por X2. O podríamos decir también en el otro eje P2 por L menos la resultante por X1, cualquiera de las dos ecuaciones. Y aquí está. De esa ecuación despejo X1 y puedo hallar que es igual a P2 por L dividido entre P1 más P2, donde L es X1 más X2 y entonces puedo hallar X2, la ecuación 3.181, que va a ser P1 por L dividido entre P1 más P2. Entonces, ¿qué es X1 y X2? Si nos fijamos, lo que hemos hecho es hallar la posición exacta de la zapata 2. Entonces, de la zapata. Esta zapata está a una distancia X1 de la columna 1 y a una distancia X2 de la columna 2. Y tenemos que respetar esa posición. Esta zapata no puede estar en cualquier lugar del vano de la viga. Tiene que estar en esa posición. Porque imagínense, aquí sí que puede ocurrir un problema serio. Aquí se puede dar con más intensidad el jueguito ese de los niños del sube y baja. La zapata puede actuar como apoyo y tenemos la carga P1 y P2 y fíjense el sube y baja, el juego de los niños en el parque. Eso es lo que hay que evitar. Si nosotros colocamos la zapata muy a la izquierda, P2 va a bajar y P1 va a subir. Si colocamos la zapata muy hacia la derecha, P1 va a bajar y P2 va a subir. Entonces ahí está el juego del sube y baja de los niños. Eso es lo que tenemos que evitar y para eso están dadas las dos ecuaciones de X1 y X2. Entonces se tiene que respetar la posición de esta zapata para que exista un equilibrio estático perfecto y no ocurra ese jueguito de los niños. Entonces, hecha esa verificación, comenzamos a diseñar las zapatas de tranqueada a ambos lados. Y antes, para diseñar esta zapata, ¿qué datos necesitamos? Necesitamos como dato la carga de servicio P1 y P2. Necesitamos estas dos cargas mayoradas, P1 último, P2 último. Necesitamos como dato F'C, la resistencia característica del hormigón, Fy, el límite de fluencia del acero y la resistencia admisible del suelo. Hormigón, acero, suelo.
Necesitamos como dato las dos secciones de las columnas, y sus refuerzos de acero. O sea que estas dos columnas tienen que estar diseñadas a nivel final antes de comenzar el diseño de la fundación. Necesitamos como dato L mayúscula, luz entre ejes de las dos columnas. Este dato viene desde el plano arquitectónico. Necesitamos como dato la posición de los límites de propiedad, si es que existe. Pero necesitamos saber. Con toda esa información, entonces comenzamos a realizar el diseño de las zapatas de tranqueada a ambos lados. Diseñamos la zapata como si fuese una aislada, asumimos el lado menor, B, o podría ser también el lado mayor, no hay problema. Si asumimos B, entonces calculamos A. A va a ser la resultante sobre B por la resistencia admisible del suelo. La presión última va a ser la resultante última sobre el área en planta de la fundación. Luego realizamos el dimensionamiento en planta. Perdón, el dimensionamiento en elevación de la zapata. Y para eso asumimos el canto útil de la zapata, tomando en cuenta que la norma dice para diseño y construcción el mínimo canto útil es de 15 centímetros. Además debemos considerar un recubrimiento mínimo por norma de igual a 7.5 centímetros. Y asumimos el ancho del nervio que une de la viga que une las dos columnas. Ancho B mayúscula. Este ancho debe ser tal que las dos columnas estén inmersas dentro de este ancho. No vaya a ser que elija un ancho o asuma un ancho de la viga y una o las dos columnas estén sobresaliendo de este ancho, estaría mal. Las dos columnas deben estar inmersas dentro de este ancho que voy a asumir para la viga, el B mayúsculo. Con esa información, entonces, le hago un corte a mi zapata en la dirección Y. Y voy a tener que ahí está, el volado M es A menos B dividido entre 2. Q sub Y, la presión por unidad de longitud en la dirección Y en la base de la fundación va a ser Q último por su ancho perpendicular B. El esfuerzo de corte a una distancia D va a ser la presión por unidad de longitud Q sub Y por M menos D. El momento que corresponde como si fuese un volado va a ser Q sub Y por M al cuadrado sobre 2. Y la tensión de corte por flexión B sub U va a ser en el numerador el esfuerzo de corte dividido entre phi por B por D. Esta tensión de corte tendrá que ser menor o igual al permisible dado por norma 0,53 de la resistencia característica del hormigón. Siempre se debe cumplir. Ahí está. Si no se cumple, quiere decir que el canto útil que he asumido es muy pequeño. Debo considerar otro más grande hasta que se cumpla. Ahora, puedo también calcular el espesor mínimo que debería tener esta fundación. Igualo estas dos ecuaciones, la de la tensión de corte y la permisible, y encuentro un canto útil mínimo. Más el recubrimiento, voy a poder encontrar el espesor mínimo de la fundación. Luego calculo el refuerzo de acero por flexión en la zapata.
voy a tener acero en las dos direcciones, en planta, en la dirección X y en la dirección Y. Con el momento que haya del volado MX, calculo la cantidad de esfuerzo de acero A sub S Y, o sea, en la dirección Y. Este es el acero principal de la zapata, que va a ser en la dirección Y, o sea, perpendicular al nervio o la viga. Y su acero secundario, bueno, va a ser en la dirección X correspondiente a un acero mínimo, dado por una cuantía mínima. Entonces voy a tener una pasilla, un refuerzo de acero principal en la dirección Y y un refuerzo de acero secundario en la dirección X. Uno perpendicular a la viga y el otro paralelo a la viga. Adherencia y desarrollo está en el anexo C. Análisis de esfuerzos en la viga. Entonces, una vez que he diseñado la zapata, ahora tengo que formar el modelo de mi viga. La viga que une las dos columnas es esta, aquí está. Las dos columnas actúan como apoyos. La presión del suelo en la base de la zapata, el Q sub X, este Q sub X va a ser el Q último por el ancho B. Entonces, asumo un canto de la viga, considerando que el alto de esta viga generalmente varía entre 60 centímetros hasta 1,70. Entonces, el canto útil será el canto total menos el recubrimiento. Asumo ese valor del canto útil. Introduzco este modelo a la computadora, a un software específico, puede ser el SAP 2000 u otros, y estos me van a proporcionar como respuesta o resultado el diagrama de corte y el diagrama de momentos flectores. El diagrama de corte. Calculo 3 esfuerzos de corte a una distancia de la cara de la columna. Ahí está, el V de 1, el V de 2. O sea, 2 esfuerzos de corte tengo que calcular, que en realidad van a ser iguales, porque el corte en el primer tramo a ambos lados es constante. Entonces, va a ser igual al esfuerzo de corte en el apoyo. Y del diagrama de momentos flectores, identifico el momento positivo máximo. No voy a tener negativos. Solo un momento positivo máximo, bastante grande, o sea, muy considerable. Con esos esfuerzos, entonces, entro a realizar el dimensionamiento de la viga, el cálculo del refuerzo de acero por flexión en la viga. Con momento máximo que ahí está, utilizando la ecuación 3.187, encuentro el esfuerzo de acero en la viga. Considerando acero mínimo. Ahí están las dos ecuaciones, las ecuaciones 3.188. Luego realizo el cálculo del refuerzo de acero por corte en la viga. Calculo la tensión de corte por flexión, la ecuación 3.189. En el numerador, el esfuerzo de corte sobre phi, el ancho del nervio y su canto útil de la viga o nervio. Calculo el permisible por norma 0.53 de la raíz cuadrada de F'C, ecuación 3.190. Entonces digo, si la tensión de corte es menor o igual al permisible, entonces en esta situación, para los dos esfuerzos de corte que he sacado del diagrama de corte, la sección de hormigón por sí sola es capaz de resistir a este esfuerzo de corte, no necesita ayuda.
pero la norma dice, coloque entonces la mínima cantidad de estribos. Phi de 8 cada de medios o phi de 8 cada 60 centímetros. La otra alternativa es si la tensión de corte es mayor al permisible, entonces tengo que hacer o realizar un cálculo adicional de estribos. Separación considerando un diámetro de estribos y una separación de los mismos. Ecuación 3.192 y 3.191. Porque el hormigón por sí solo no puede resistir al corte, necesita ayuda y la ayuda son los estribos. Ese es el diseño de unas zapatas de tranqueada a ambos lados. Y aquí está su detalle de armado. Tengo para el momento positivo en el eje superior, el refuerzo de acero, que es considerable en estas fundaciones. No hay momento negativo, pero habrá que disponer como negativo la mínima cantidad de acero dada por la cuantía mínima. Tenemos la vista en planta. Ahí está la pasilla en la zapata. La pasilla formada por aceros perpendiculares a la viga, el A sub S y E, son los aceros principales de la zapata. Y los aceros A sub SX mínimo es mínima cantidad con la cuantía mínima, son los aceros paralelos a la viga. Son los aceros secundarios de la zapata. Aquí tenemos el corte. Podemos ver un rebaje de 30% que puede existir en estas fundaciones para ahorrar un poco lo que es la cantidad de hormigón. Ahí está el detalle del corte. Eso sería, muchachos. Preguntas sobre las zapatas de tranqueada a ambos lados. Inge, buenos días, una consulta. Sí. Por ejemplo, yo tengo 3 columnas y las 2 primeras he utilizado una viga de conexión entre ambas columnas. Para unir esas con mi tercera columna, ¿podría usar esta de acá, esta zapata retranqueada, o necesariamente tendría que volver a usar una viga de conexión? Tendrías que usar otra viga, una conectada, pero al unir 3 columnas, deja de llamarse zapata, ya es una viga de fundación. Oh, Y ya, eso recién vamos a ver en el próximo tema, es para el proyecto 3. ¿Qué preguntas más tienen, muchachos?
Inge, los muros de ascensor, ¿qué tipo de fundación? Generalmente zapatas combinadas. Y que hay una relación óptima para de la viga entre la base y la altura. Generalmente el doble o más, hasta el triple. La altura, el doble o el triple del ancho. Igual que una viga de entrepiso, ¿no? Y no podría darse el caso, digamos, en que la base sea, supongamos, 50 y la altura sea 30. Sí, puede darse. En aquellas vigas donde vamos a tener juntas de dilatación en las dos columnas, podría darse así, esa situación. Que el alto de la viga sea menor al ancho. Pero no es muy común eso. Las secciones de las columnas tienen que ser iguales. Secciones de las columnas. O sea, ¿me estás haciendo columnas cuadradas? No, digamos el B1 y B2 deberían de ser iguales para esta conexión. O sea, las dimensiones en planta de la zapata, ¿dices? No, sí, de las columnas. No, pues las columnas se las diseña por separado. Lo que te salga, pues. No te olvides que las columnas llegan a ser un dato del problema. O sea, lo que te salga, pero generalmente no deberían ser cuadradas, ¿no? Un poco para mimetizar, digamos, la presencia de las columnas en las estructuras. Es más recomendable que sean de sección rectangular para que éstas se pierdan en los muros. Está bien, dije. Bien. Claro. Inge, buen día. Para este tipo de zapatas, ¿las cargas de servicio tendrían que ser similares en las columnas? No, no necesariamente. Si van a ser iguales las cargas, entonces la zapata te va a salir justo al medio de la viga, en el vano de la viga. X1 va a ser igual a X2. Pero si van a ser diferentes, la zapata no va a estar en el medio, va a estar a un lado. O sea, va a estar en X2. Entonces, lo más probable es que estas tales, ¿no ve? Ustedes han visto que cuando hacen su descenso de cargas, se calculan las reacciones en la estructura para diseñar las fundaciones. Estas cargas no son iguales. No son iguales. Tendría que ser mucha, pero mucha coincidencia que sean iguales. Lo más probable es de que no van a ser iguales, entonces la zapata va a estar aún más a un lado que al otro.
¿Qué más, muchacho? Dije una consulta. ¿Se puede dar una zapata combinada de esquina? Sí, pero tendrías que conectarla con las zapatas que están. Sería una combinada con una de esquina con una de borde. Combinar esas dos zapatas, pero tendrías que conectarlas con otras zapatas más que están en el centro, ¿no? Sí, es que en realidad como está en el texto, dice que una zapata de esquina debe conectarse por sus dos ejes. Y esa era mi duda, porque entonces le tendría que conectar como si fuese una zapata de borde siempre, o sea, rodeando Sí, toda una esquina. sí. Es, es- Para eso, entonces directamente sería más conveniente una zapata conectada. Pues, ¿para qué ya vas a hacer una combinada si igual la vas a conectar? pero las cargas, por ejemplo, que tengo en esquina, justo tengo un volado de 1.2 y es grande lo Por que me eso sale. tendrías que conectarlas, pues. Una zapata de esquina conectada. Eso tendrías. Inge, acerca de las zapatas combinadas, ¿existe algún tipo de relación entre la dimensión B y la longitud L? O sea, me refiero, ¿cómo sabemos si la dimensión B es muy pequeña para la longitud L? No, pues si esa longitud de L es muy pequeña, tú vas a diseñar zapatas aisladas y te van a superponer. Entonces, eso te dice de que tienes que usar una zapata ya sea conectada o una zapata combinada. La superposición de zapatas dice que esa longitud de L es pequeña. Claro, Inge, pero, o sea, me refiero ya en la zapata combinada, o sea, ya sabemos que se superpone tenemos la longitud L y la longitud B, entonces, ¿cómo sé que tal vez, no sé, hablamos, no sé, de... No. El B sale de un cálculo. El B es las resultantes sobre la resistencia admisible del suelo y la longitud de L. El B depende de L, sale de una ecuación, de un cálculo ya, ¿no ve? O sea, no, lo que te salga puede ser que sea pequeño o un poco más grande, pero sale de un cálculo.
Ah, ya, Inge, entonces respetamos lo que salga en ese cálculo, Claro. ¿verdad? Porque, Salga, ya sea para una zapata en planta cuadrada, en planta trapezoidal o en planta en T combinada. Lo que te salga el ancho, tienes que respetar. Eso ya no puedes modificar. Lo que sí puedes modificar un poco es el largo de la zapata combinada, especialmente si es de planta rectangular. ya listo, Inge, gracias. Ya. Ingeniero, Sí. si la B sale más grande que la longitud, ¿estaría bien igual? No, no creo que te salga así. Si eso te sale, quiere decir que la longitud entre las dos columnas es demasiado pequeña, entonces. Sí, es muy pequeña. Es que por eso les he dicho, no puede haber pues columnas muy, o sea, muy cerca, o sea, columnas, la distancia entre columnas no puede ser muy pequeña, está mal. Por eso les he dicho al principio, tienen que en algunos casos eliminar columnas, porque están muy cerca. Y en otros casos tal vez tengan que aumentar. Es de 2.7 metros, pero se interponen, lo que me obliga a combinarlas. Lo Claro, que muy pequeña hice es la distancia entre columnas. es que la Q admisible también es muy pequeña, 1.1, entonces sí me sale zapatas grandes. Lo que hice fue hacer una combinada con los dos volados. Exactamente, eso te iba a decir. La otra alternativa es tener volados a ambos lados de las columnas en la zapata combinada. Y de esa forma, por eso le he dicho al anterior compañero, lo que se puede hacer es modificar un poco la longitud de L, ¿ya? Y después con la ecuación, las resultantes sobre el Q admisible por L nos va a dar el valor del ancho. Pero este ancho no puede ser pues más grande que el largo, ¿no ve? Sí, Habría eso un error de quise concepto. cumplir, pero me sale un poco cuadrado, no sé si está bien. Pero sí está menos que la Claro, longitud. tiene que ser menos, pero no puede ser más. Ah, ok. Por algo es el ancho, ¿no ve? Ancho, o sea, no es el largo. Ya del nombre, largo tiene que ser más grande que el ancho, o sea, ya, eso ya es de concepto, ¿no ve? Y si no respetamos eso, estaríamos entrando en un error de concepto. Ok, Inge, gracias. Es el próximo miércoles, muchachos.